Hola gente, bueno, vamos a comenzar hoy con una serie de entregas que van a tratar sobre el delicado tema del colapso de la civilización actual tal cual hoy la conocemos. Se ha dado en llamar a este evento próximo la sexta extinción masiva, y especialmente vamos a encarar el problema de cuáles son las raíces y las facetas psicológicas que se encuentran vinculadas a este tema y que han sido de alguna manera responsables de su existencia. Algunas de esas facetas no son directamente responsables, pero también debemos desvelarlas. Soy consciente de que cuando uno realiza una afirmación de este tipo, es decir, buscar las raíces psicológicas del colapso, seguramente va a despertar en la gente la idea de que vamos a analizar las raíces psicológicas del sistema o del capitalismo, cosa que en realidad es totalmente cierto, pero es solo una parte de la cuestión. Vean, en el transcurso de estas entregas vamos, creo, o por lo menos esa es la expectativa, a ir aportando una visión mucho más ampliada que esta. Es decir, por un momento vamos a quitar el zoom para ver una perspectiva panorámica de lo que sucede, pero por otro momento vamos a aumentar el zoom tanto en lo colectivo como en lo individual, porque parecería ser a una primera vista que le damos más importancia a lo colectivo, a lo social, que a lo individual. Así que nosotros vamos a intentar analizar todo. Nuestra expectativa es que este enfoque entonces no solo consista en comprender las raíces psicológicas del colapso y las facetas que están vinculadas al mismo, sino que de alguna manera sirva también como una especie de viaje hacia nuestro interior y nos veamos también de una manera un poco más acabada a nosotros mismos. Si esto es así, tal vez logremos comprender un viejo sutra budista. Yo no soy budista ni creo corresponder a ningún ismo, ni estar incluido dentro de ningún ismo, ni de budismo, ni de nada por el estilo. Pero eso no quita que haya leído y me haya interesado sobre el budismo. Y recuerdo que un sutra budista afirma que todos los universos se resumen a la punta de un pelo. Y no recuerdo en este mismo momento cuál fue el monje Zen que exclamó esta afirmación en una especie de momento o supuesto momento de iluminación. Pero este aspecto de la relación entre la parte y el todo es una concepción o es un enfoque de la realidad muy interesante, que por otra parte desde el punto de vista científico es lo que refleja el enfoque holográfico del universo e incluso por supuesto que de la mente. Es muy interesante. Con respecto a esto han hecho grandes contribuciones, por ejemplo, individuos como David Bohm y tantos otros. Bueno, pero no vamos a entrar en ese tema. O sea que tenemos esa doble intención que ya la vamos a
a dejar al descubierto desde el inicio. Y es, por un lado, comprender todo lo vinculado al colapso y por otro lado, ver si este tema está relacionado de alguna manera con todo lo que ocurre e incluso en nosotros mismos y qué grado de concordancia hay entre el fenómeno del colapso y otros fenómenos que parecen no tener relación. Yo comprendo que es un objetivo casi que quimérico, pero creo que vamos a poder a lo largo de distintas entregas, esto nos va a llevar tiempo, lograr esa meta. Vean, hace un tiempo tuve en mis manos un libro de Martin Heidegger. El libro se denomina Ser y Tiempo. Confieso que es un libro que me superó abiertamente. De hecho, hay libros que se dedican a decirnos cómo debemos interpretar a este libro. Pero como me quedé en las primeras páginas, y bueno, y por supuesto que lo tengo como uno de los textos a terminar de comprender, me llamó la atención algunas afirmaciones que referidas al problema del ser eh, lanzaba Heidegger. Y disculpen, la frase que tenemos aquí en la diapositiva, en realidad Heidegger la refiere al ser. Nos tomamos la atribución de quitar la palabra ser porque consideramos que se hace extensiva esta afirmación a cualquier aspecto o cualquier verdad que intentemos comprender de cualquier cosa. Y la frase quedó reducida, o sea que es una versión nuestra de lo que dijo Martin Heidegger, por lo tanto, repito, no tiene la culpa de nuestra distorsión. Pero la frase queda así: la comprensión mediana y vaga puede estar impregnada de teorías y opiniones tradicionales. Y esto puede ocurrir de tal manera que todas estas teorías queden ocultas como fuentes de la comprensión dominante. Bien, y vamos a detenernos en este fenómeno de utilizar las teorías y opiniones como fuente de comprensión. Lo que nos aporta, según Heidegger, y respecto al ser, pero nosotros lo hacemos extensión a otras cosas, solo una comprensión mediana y vaga, ¿ah? Acerca de cualquier asunto. Y es acá en donde habitualmente, por una cuestión natural, muchos de nosotros nos ponemos a la defensiva porque nuestra mente está atestada de teorías y de opiniones tradicionales o no tradicionales sobre las que tenemos una visión del mundo, pero tranquilos, no estamos atacando, así que no necesitamos ponernos en una posición defensiva. Estamos simplemente explorando algo que sucede y no estamos diciendo que esté bien o que esté mal, ¿ah? Así que simplemente estamos afirmando con Heidegger, repito, un poco distorsionados, me hago cargo, que estas teorías y opiniones tradicionales nos dan cierta visión del mundo. Por ejemplo, nos pueden dar cierta visión del colapso o de lo que ustedes quieran, de un problema psicológico, de lo que ustedes quieran, de cualquier evento,
un acontecimiento social, cualquier fenómeno, ¿no? Entonces nos hacemos cargo de que estas teorías nos dan al menos una comprensión mediana y vaga. Es la comprensión normal, o sea, la que se atiene a la norma y la considerada frecuente. Más allá, más adelante, Heidegger afirma que a los efectos de determinar la verdadera naturaleza del ser, esta comprensión mediana y vaga no alcanza. Es decir, la comprensión que está basada en teorías y opiniones no nos alcanza a la hora de profundizar y visualizar la verdad acerca de algo que ocurre, ya sea ese algo esté ocurriendo en un individuo, en nosotros mismos o en lo colectivo. Bien, vean entonces que este fenómeno es excesivamente frecuente en un mundo tan ideologizado como este, ¿no? Y que da lugar a multitud de circunstancias que a veces son más bien patéticas, encuadradas dentro de lo que podríamos definir como un diálogo de sordos, en los que, lejos de desear ver la verdad acerca de algo, los interlocutores o las partes meramente están lanzadas a defender precisamente sus teorías y opiniones de lo que consideran un ataque del adversario. Eh, es muy difícil de apreciar, fíjense que cuando yo incorporo una ideología desde la que pretendo ver el mundo, paso a ser un ser de segunda mano, no el ser original que era antes. Miren, eso es algo muy difícil de ver. Si no han comprendido lo que acabo de decir, traten de reflexionar, paren el video, bueno, no sé, o elimínenme. Así que eh, pasamos a ser seres de segunda mano que vemos el mundo acorde a la ideología y no acorde a nuestro ser original, por lo menos el original que éramos antes de incorporar el dogma, la ideología o lo que fuera. Vamos a seguir profundizando en la frase pobre Martin Heidegger, capaz que si se levantara hoy mismo nos pegaría con un marrón, pero eh, no solo hay teorías y opiniones desde las que nosotros vemos el mundo y, por ejemplo, desde las que podemos ver el colapso. Vamos a relacionar esta cosa que estamos viendo con el colapso, pero puede ser extensivo a cualquier situación. Eh, las teorías y opiniones tradicionales se suman a los dogmas que hayamos incorporado, a nuestras esperanzas o desesperanzas, a nuestras propias conclusiones absolutamente cerradas, ya sea nuestras, como dijimos, o también conclusiones ajenas, precisamente que se transforman en teorías y dogmas a las que aceptamos a los efectos de encarar al mundo. También pueden contribuir a esta comprensión mediana y vaga y por lo tanto no completa nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, lo dicho, lo escrito, lo visto, los intereses creados que tengamos en determinada actividad propios y los intereses creados ajenos, la autoridad, en fin, la autoridad que le damos a los demás. En realidad, nosotros le estamos dando autoridad a todas estas cosas que figuran aquí arriba a los efectos de ver la verdad acerca de algo, en este caso, el colapso. Mi propio perfil psicológico hace que yo me identifique con esto, con lo de arriba, y prácticamente, por lo tanto, me anule
a mí mismo a la hora de ver la verdad. Vean, esto puede ser una visión demasiado extremista, pero si lo desgranan, si vemos lo que es nuestra vida, hemos al menos pasado por esto. No quiero decir que estemos pasando. Muchas personas están pasando por esto, al menos. Si no queremos formar parte de esto, por supuesto que estamos en el derecho, pero yo creo que nos concierne a todos el hecho de anularnos a nosotros mismos y pasar a ser seres de segunda mano que ven el mundo acorde a lo que nos dicen que debemos ver o a lo que nosotros mismos nos decimos a través de, por ejemplo, nuestras propias experiencias que pasan a ser eh, elementos rectores de nuestra acción, como si no tuviéramos otro instrumento a la hora de ver la verdad. Y no me voy a adelantar, voy a dejarlo por allí, ese tema del otro instrumento. Detengan el video, lo voy a decir varias veces esto, detengan el video, es una sugerencia, reflexionen, ¿qué otro instrumento tenemos a los efectos de ver la verdad acerca de algo? ¿Cuáles son los instrumentos con lo que queda el ser, o con los, digamos, que tiene el ser humano a la hora de ver la verdad acerca de algo si anulamos esto? La primera pregunta podría ser, ¿necesito anular esto? Bueno, ¿debo anular esto? Evidentemente no es, tenemos el libre albedrío, por supuesto, de hacer lo que queramos. Uno puede mantener sus tradiciones, sus opiniones, sus teorías a la hora de ver la verdad. Lo que sucede simplemente es que la comprensión que tengamos acerca de los hechos no va a ser nuestra comprensión original, digamos, o basadas en una visión original, sino que ya está contaminada, por decirlo, o atestada de estas cosas. Y esto va a ser lo que guíe nuestra visión. Bien. Eh, no podemos por el momento seguir profundizando mucho en esto porque, digamos, con respecto a esto, habría que hacer una presentación entera, capaz que la hagamos en el futuro. Miren, si trazamos una línea del tiempo, tenemos el ayer, no se ve mucho por el fondo blanco, tuve que poner un fondo blanco porque la imagen que voy a presentar ahora tiene fondo blanco, lo lamento. Bueno, una línea del tiempo donde tenemos el ayer, el mañana y vamos a situar un punto por aquí que es el ahora. Y fíjense, nosotros estamos ahora, en estos momentos, en esta situación, ¿no? Estamos analizando un tema, estamos analizando el tema del colapso. Y entonces acá surge la primera faceta psicológica vinculado al colapso. Si ustedes recuerdan el título, no sé si puedo hacer esto, eh, se refiere a las facetas y las raíces psicológicas vinculadas al colapso de la civilización. Primera parte, esto es un ensayo. Bueno, muy bien, un ensayo particular porque es un ensayo audiovisual y no escrito. Bueno, aquí estamos nosotros ahora y nos estamos enfrentando al tema del colapso. Ni siquiera entramos en el tema y ya se nos plantea la primera faceta psicológica vinculado al colapso, que es el tema de todo ese contenido con el que yo voy a enfrentar el colapso. Entonces surge una pregunta crítica, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la pregunta crítica acá? Podemos detener el video, pero eh, pueden hacerlo. Si detuvieron el video y reflexionaron, surge una primera pregunta crítica a la hora de encarar, vamos ahora sí a ser más específicos, el tema del colapso de la civilización. Y es,
¿Soy un libre pensador? Esta pregunta yo la catalogué como crítica, porque creo que realmente es una pregunta crítica. Vean, una de las características que tenemos a veces los humanos es engañarnos a nosotros mismos y queremos incorporar cualidades de distintos tipos sin siquiera fijarnos si eh, eh, realmente tenemos esas cualidades que creemos tener y que nos atribuimos. O sea, queremos conquistar lo otro sin preguntarnos siquiera si las cualidades que yo creo poseer realmente las poseo, o sea, forman parte de mí, como la carne y el hueso. No estamos diciendo que tengamos que ser libres pensadores, ni tampoco ponemos al libre pensador en un estrato diferente, superior. Probablemente el libre pensador esté en otro plano, pero no estamos diciendo que sea un plano superior o inferior, es otro plano. ¿Ah? Y tampoco decimos que el libre pensador es mejor que el no libre pensador. Pero lo que es importante es reflexionar si realmente con todo lo que acabamos de ver, que nos hace seres de segunda, no voy a ir hacia atrás, somos libre pensadores. Tal vez entonces me esté adjudicando una cualidad que no tengo. Bueno, no hay problema. Puedo reconocerlo o puedo seguir sin ser libre pensador. Vean, si estoy adherido a algo y veo el mundo desde eso, a lo que estoy adherido, tal vez no sea un libre pensador y mi mente esté atestada de todo eso, y bueno, y eso son como una especie de orejeras, donde puedo ver desde un rinconcito nada más a la vida y a la existencia toda con toda su increíble e incalculable magnitud y extensión. Si somos libre pensadores, si creemos ser libres pensadores, a la hora, fíjense que todavía estamos sentados, estamos en esta posición, no encaramos el tema, estamos acá, estamos ahora mismo comenzando a encarar el tema del colapso que vamos a situarlo por acá adelante, mirándolo. ¿Ah? Y ya se nos plantea todo este dilema existencial con la pregunta crítica. Si somos libre pensadores, ¿no deberíamos quitarle toda autoridad a los científicos? No me refiero a los eh, a los médicos o a la ciencia en otros aspectos, a los científicos que nos han guiado para un lado y para el otro en el tema del colapso. Y yo quiero investigarlo en forma objetiva y como libre pensador. No debería quitarle primero toda autoridad, aunque sea por un rato, a los científicos, a las teorías, a las conclusiones, a todo lo que dijeron los autores, a todo lo que nos dicen los activistas y todo lo dicho, lo escrito, a todo lo visto. Porque si le confiero autoridad a esto, no soy un libre pensador. ¿Se comprende? No hay problema. Puedo continuar mi vida dándole autoridad a todo esto, pero es evidente que ya no soy un libre pensador, porque mi mente está desviada hacia el contenido de la conciencia de todas estos autores científicos y demás. Bueno, eso no quiere decir que uno no examine una publicación científica. Puede existir una exploración libre sin este hecho, es decir, puedo explorar sin quitarle, a eso me refiero del hecho, está un poco mal eh, diseñada esta frase, pero el hecho se refiere a quitarle la autoridad a todo esto,
a todo lo que he visto. Puedo, a la hora de estar en esta situación, de encarar el tema ahora y explorarlo en forma libre, eh, puedo hacerlo sin quitarle la autoridad a todos y a todo. Bien, la respuesta la tiene que dar ustedes, yo y yo, ¿no? En este caso, es una respuesta interior. Estamos ampliando por lo menos pretendo ampliar un poco el panorama de visión sobre todas las cosas, no solo sobre esto, no por nada, simplemente porque me parece que surge este problema al inicio de este encare. Bien. Por supuesto que esta misma publicación, eso es de perogrullo, ¿no? Esta misma publicación no tiene ninguna autoridad y no pretende ni tener ninguna autoridad. De hecho, hay que destruirla, porque si esto se utiliza como forma de guía para ver la vida, otra vez vamos a estar en la situación de si soy un libre pensador. Solo en este momento estamos caminando juntos y descubriendo juntos este hecho. Luego, destruyanlo y sean, si quieren, libre pensadores. ¿Está? Podemos caminar todos los pasos que ustedes quieran. Acá mismo pueden terminar la cuestión o pueden seguir eh, en todas las entregas que vamos a hacer al respecto. Eso es una decisión particular de cada uno, pero recuerden siempre destruir y mandar a la basura cuando ustedes crean, es todo esto, cuando ustedes crean que ya tienen suficiente. Y no lo utilicen como guía, porque si no, están cayendo en esto. Esto tal vez pueda abrir la conciencia. Esta es la única expectativa que uno tiene, ¿no? Es decir, que ya una vez que se abre la puerta de la conciencia, ya mi vida comienza a ser distinta, pero no utilizo lo que aprendí. Lo único que utilizo ahora es mi conciencia que se ha expandido un poquito, porque se ha abierto, como se abre una puerta. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es tratar de empujar, disculpen, pero empujar un poquito la puerta para que entre un poquito de luz. Después destruyan todo porque la puerta ya va a estar abierta. Una de las cosas que descubrí, le estoy relatando los movimientos que a mí también me llevaron a aprender de este tema, porque creo que el aprendizaje es algo continuo y nunca tiene que frenar. Vivir aprendiendo, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no me fijo qué es el poder? Porque habíamos dicho que nosotros le estamos dando poder a todas estas cosas de aquí abajo, no voy a ir más atrás. Y bueno, ahí me llevó a la palabra empoderar y apoderar, ¿verdad? Son sinónimos. Y el diccionario de la Academia Española dice, en apoderar, dicho de una persona, dar poder a otra para que la represente, poner a algo en poder de alguien o darle posesión de ello. Y ahora desde el otro lado del mostrador, hacerse dueño de algo, ocuparlo, ponerlo bajo su poder. Queda claro que estamos ahora del otro lado del mostrador. Por un lado, una persona que dice, bueno, toma, esta parte de mí es tuya, hacé y yo te voy a seguir. Y después está el otro que dice, bueno, yo me hago dueño de vos, de tu pensamiento, lo ocupo y lo pongo bajo mi poder. Esto es un tema terrible, es un tema terrible. Vamos a ir hacia atrás. Esto lo estoy haciendo, nosotros estamos analizando acá y ya entramos en el tema del poder, ¿no? No le hemos dado el poder sobre nuestro pensamiento y sobre nuestra visión de las cosas
a opiniones ajenas, a esperanzas, a desesperanzas nuestras o ajenas, a prejuicios, a preconceptos o a todo esto que acabo de decir, a autores, a líderes, el famoso tema de los líderes. No le hemos dado poder a todos ellos, no los hemos empoderado y se han hecho dueño de nuestro pensamiento de tal forma que nos hemos anulado a nosotros mismos en nuestra capacidad eh, absoluta y total de poder ver la realidad sin necesidad de recurrir a nadie. No los hemos empoderado, no se han apoderado de nosotros porque nosotros cedimos ese poder cuando incorporamos una ideología, un dogma, una línea o lo que fuera. Vean, estamos encadenados si hacemos eso. Estamos encadenados y por lo tanto hemos perdido libertad. Vamos a pensar, vean, uno de los problemas que, que suceden cuando, cuando uno toca un tema egosintónico es que hay mucha defensa, uno comienza a defenderse, ¿no? Y se siente atacado, por eso se defiende. Así que, si eso está sucediendo, no estamos atacando a nadie y por lo tanto no hay necesidad de defensa. Entonces, vamos a pensar que este señor o señora, si ustedes quieren, da igual, eh, que este señor es X, ¿no? No somos nosotros. Es un señor que está encadenado a un recipiente que contiene una cantidad de teorías, dogmas, ideologías, está encadenado a autores, a maestros, a líderes religiosos, líderes sociales, líderes activistas, distintos tipos de organizaciones, encadenados a determinadas líneas económicas, políticas, filosóficas, a las determinadas modas. Hay muchas líneas económicas que se ponen de moda en un tiempo, o líneas filosóficas, y luego pasan a ser suplantadas por otras, encadenados a corrientes, a opiniones, a sus propias conclusiones, a sus propias experiencias, a sus esperanzas o desesperanzas, encadenado a cualquier tipo de autoridad, encadenado al sistema que todavía no hemos analizado y es, creo que ya lo dijimos, el nudo gordiano de toda esta cuestión, las raíces psicológicas más que nada del sistema, pero nosotros recién estamos sentados mirando el tema del colapso y ya nos metimos en todo este lío, ¿no? Ni siquiera empezamos a tocar el tema del colapso. Y ya vemos que hay una faceta terrible acá que bueno, tenemos el derecho de estar atados o de tener una filosofía, una línea económica, creer en algún maestro, gurú, líder, tener un dogma religioso, etcétera. Pero cuando lo tenemos, vean, estamos encadenados. Acá no hay doble visión. Esto es cara o cruz. Si tenemos esto y actuamos acorde a esto, no somos libres pensadores. Y ya van a ver que si uno pretende ir en contra de una organización, va a tener muchos problemas. Así que, bueno, esto es una realidad, pero vamos a pensar que es X el que está encadenado. Así lo vemos de una manera más objetiva y no nos sentimos mal. Es normal sentirse atacado porque mira, esto es un tema egosintónico. Sintoniza tanto con el ego que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de nuestras propias cadenas. Es mucho más fácil darse cuenta del sistema
y atacar al sistema, por ejemplo, al sistema capitalista o a la línea política y económica del capitalismo, que darnos cuenta de que nosotros estamos encadenados a determinadas cosas que están en este recipiente, ¿no? Yo lo llamo el tacho, ¿no? Es mucho más fácil, es más económico para nosotros porque darnos cuenta de lo externo que de lo interno. Es una cuestión de lógica, mucho más fácil. Y nosotros estamos tratando de abrir la puerta para comenzar a vernos a nosotros mismos y comenzar a ver que tenemos cadenas que podemos romper. Vean, eh, por ejemplo, no sé, hay muchas costumbres que son tontas y fuente, y digamos cuya fuente está basada en el espíritu de los tiempos, la región, la zona, etcétera, y el tiempo, ¿no? La vestimenta. La vestimenta puede llegar a ser una especie de cadena, pero no tiene ninguna trascendencia, que yo me vista con una túnica naranja con no sé qué para salir a la calle. Es decir, esos condicionamientos, por más que signifiquen una cadena, no hay por qué romperlo, se comprende. Estamos hablando con sentido común, pero todo esto condiciona nuestra mente, se transforma en un condicionamiento a través del cual vemos el mundo con esos lentes. Vean, en una cuestión muy astuta, nosotros dibujamos el tacho y el hombre no está dibujado, es una imagen del mismo color, porque el hombre es esto. Este individuo, en buena parte, al estar condicionado por esto, ve el mundo con este mismo color, el color negro, ¿no? O sea que cualquier cosa que vea la va a traducir en el color del tacho. ¿Se entiende? Y bueno, ahí viene otro tema eh, que complica mucho la cuestión, y es que el individuo comienza a tener intereses creados en este recipiente. Imagínense, por ejemplo, un individuo en una secta religiosa, de esas espantosas y horribles, ¿no? Para alejarnos de nosotros mismos. Vamos a pensar en una secta espantosa. Bueno, ese individuo tiene un dogma, se aferra a ese dogma, se encadena, pero ¿qué sucede? Comienza a tener intereses creados, porque la organización primero le da un terreno para ocupar su tiempo vital. Entonces él, vamos a imaginar, después del trabajo, va los lunes, miércoles y viernes a la organización, donde se siente muy querido y amado y contenido, y comienza a tener intereses creados, porque ya empieza a necesitar de esta organización como una especie de droga. Él está encadenado, pero no se da cuenta, ¿no? Eh, Cualquier semejanza con lo que nos pase a nosotros con el tema del colapso u otras cosas es pura coincidencia. Nosotros estamos analizando al señor X, que está inmiscuido adentro de una secta, una ultra secta religiosa de las más perniciosas del mundo. ¿Qué pasa? Ah, bueno, entonces él en la secta le van a dar eh, un papel. Entonces le van a decir, bueno, a partir de ahora vos te vas a encargar de recibir a los nuevos miembros y de instruirlos. Entonces él ya comienza a transcurrir en un camino que está plagado de intereses creados ascendentes, ¿no? Cada vez se va a sentir mejor adentro de la secta y por lo tanto la cadena cada vez va a ser más gruesa y no precisamente más larga, sino más corta. Eh, entonces va a escalar
alguna instancia de poder dentro de esta secta y a su vez va a colaborar para que la secta se expanda, ¿no? Se convierte en un engranaje de esta secta y cuando quiera acordar tiene intereses creados tan pero tan fuertes que salir de esta secta equivale a como tratar de salir de la heroína. Es casi, bueno, no es imposible, por supuesto que no, pero es muy difícil, ¿no? Es una verdadera droga. Entonces, todos esos intereses creados actúan como un mecanismo de feedback positivo, de retroalimentación positiva, en donde el individuo cada vez está más fuertemente atado y y la cadena cada vez es más corta y bueno, y esta secta se transforma en una especie de agujero negro que lo termina absorbiendo, ¿no? Cualquier semejanza con cualquier cosa que nos esté pasando es mera coincidencia y cualquier semejanza con el tema del colapso también es mera coincidencia. Vean, este tacho tiene engranajes y esto tiene que girar. Y una de las cosas que es muy importante es que esto realmente entonces gire, porque si no gira, no produce. Y si no produce, este individuo y por lo tanto muchos más no pueden hacer el mismo camino y esto no se puede transformar en un verdadero agujero negro. Es el giro el que transforma a este recipiente en un agujero negro donde el individuo termina absolutamente anulado. Por supuesto que él es libre de parar en algún sector, pero en cualquier sector en donde frene, igual la cadena va a existir. La única opción para que este individuo sea libre es romper las cadenas. El giro es un mecanismo interesante, es decir, tiene que haber movimiento. La secta, por ejemplo, adentro de la secta, va a haber un trabajo muy importante, no solo con respecto a, no sé, a los lugares en donde se encuentren, a la parte material, sino que tiene que haber nuevas propuestas, nuevas dialécticas, nuevos discursos, discursos cada vez más pulidos. O sea, el mecanismo tiene que girar, la secta se tiene que expandir, van a comprar o alquilar otros locales, lo que ustedes quieran hacer. O sea que esto tiene que girar. Y en realidad, ¿quién es el que sale beneficiado de esto? Bueno, es el dueño de la secta porque el otro está muy bien intencionado, pero en realidad ha sido objeto de una especie de cuento del tío, tal vez en este caso, ¿no? O sea que este giro de la maquinaria en realidad beneficia exclusivamente a, a estas personas. No pretendemos con esto vean, un ejemplo de este tipo tiene sus limitaciones, no podemos aplicarlo a todos el contenido, ¿no? Porque, por ejemplo, no podemos aplicar lo que acabamos de decir exactamente tal cual a las esperanzas que tengamos, pero comprenderán y manejarán esto con sentido común. Vean, para enfrentarse eh, a este problema, hay una sola forma. Si yo quiero ser libre, tengo que cortar las cadenas, ¿no? Parece, parece muy claro este mecanismo. En primer lugar, debería tirar al tacho, pero a otro tacho, todo este contenido. Y entonces me voy a enfrentar a la vida de una manera libre y voy a ser capaz de ver ya sin estos lentes. Voy a poder ver, ver qué, todo. La verdad acerca de qué, de todo, de lo que quiera.
ver. ¿Ah? Tengo que romper los lentes, bueno, al romperse una cosa se rompe la otra, tengo que romper las cadenas. Pero ¿qué sucede acá? Vean, si al señor X, por arte de magia, yo le rompo las cadenas, en realidad le estaría pasando o sucediendo lo mismo si a un individuo que se droga le quito la droga de entrada, ¿no? O a un alcohólico o a alguien que está tomando un somnífero, le decimos, mira, vos estás atado al somnífero, por lo tanto te voy a sacar el somnífero para que seas libre. Bueno, ¿y qué va a pasar? En el caso de la secta, este ejemplo que estamos manejando, y que uno se preguntará, ¿qué relación tiene con el colapso? Bueno, si uno se hace esa pregunta, tiene que frenar el video y reflexionar. ¿Qué relación puede tener esto con el tema del colapso? Bueno, decíamos que si por arte de magia a X le cortamos todo esto, él se va a encontrar con ¿y qué hago ahora con mi vida? ¿No? ¿Qué es mi vida? Si yo mi vida la tengo acá adentro, ¿no? Entraría una sensación de vacío. Y yo diría, no el vacío al que habla el budismo zen, no. Una sensación de vacío, porque mi vida yo la tengo ocupada con estas cosas y le estaríamos haciendo daño. En realidad, porque él no está preparado para enfrentarse a esta sensación de vacío. Eh, si nosotros comenzamos a hacer este camino de al menos ir limando estas cadenas, debemos, tal vez nos encontremos y que ya estamos preparados para enfrentarnos a ese vacío. O también podemos tener la valentía suficiente para cortar con todo esto de una y decir, bueno, que se me venga el vacío y yo veré lo que hago. Bueno, eso depende de cada persona, ¿no? Y también, por supuesto, puedo seguir en la misma situación. Y al revés, es decir, mira, yo no tengo cadenas, lo que estoy identificado con esta teoría y yo creo que el mundo pasa por ahí y se acabó. Bueno, cada cual puede ver la vida como le plazca. ¿Qué es este individuo que entra en el vacío? Porque sin todo esto, si yo no tengo, eh, no estoy identificado con nada de esto, o sea, no tengo ni teoría, ni sigo ninguna ideología, no me interesan los maestros, los líderes, no respondo acorde a lo que espera ninguna organización, soy un ser totalmente independiente, parece que fuera un Robinson Crusoe o que estuviera muerto, ¿no? Sin embargo, yo les digo que esto es la muerte psicológica porque es la anulación de mi ser original. ¿Y saben lo que es X en realidad? Es una entidad, a ver, psicosomática, que tiene el soma, que incluye el cerebro, y tiene una herramienta que habíamos analizado hoy al principio, que es la más extraordinaria de todas las herramientas para ver el mundo y actuar en el mundo y que no está relacionada con el tacho y su contenido, que es la inteligencia o la conciencia. Vean, capaz que llama un poco la atención que yo identifique estos dos factores como la misma cosa. Yo me hago cargo de eso, porque desde el punto de vista psicológico hay muchas teorías que separan la inteligencia de la conciencia. Pero para no entrar en dilemas, o en problemas semánticos,
voy a decirles lo que yo considero como conciencia y nada más. Es una de sus acepciones. Es la capacidad de darse cuenta de tres puntos suspensivos. Para mí es esa la conciencia. Y como comprenderán, eso también es la inteligencia. Es la capacidad que tiene el individuo de darse cuenta de. Uno puede preguntarse, no, pero fíjate que la conciencia está con el tema del bien y el mal. Bueno, es la capacidad de darse cuenta de. Ese tema del bien y el mal es un aspecto de la conciencia, que es la conciencia moral, que está también influida o influenciada por este tema del tacho. Pero el individuo que se ha desprendido del tacho va a ver el bien y el mal desde otra perspectiva y va a saber lo que hacer con su vida con respecto a lo que la sociedad considera bien o mal. Tenemos la inteligencia y la conciencia. X tiene esa inteligencia y la conciencia como guía rectora. ¿Da? Fíjense, yo digo que son iguales porque sin inteligencia no hay conciencia y sin conciencia no hay inteligencia o no puede haber inteligencia. Si yo no soy consciente o soy consciente parcialmente porque mi inteligencia está contaminada por el tacho, disculpen esta digresión tan horrible, pero entonces no tengo conciencia. O sea, si tengo mi conciencia obnubilada por todo el contenido, no estoy siendo un ser realmente inteligente, porque estoy actuando de una manera extremadamente condicionada por la ideología, el dogma y todo lo que acabamos de ver. ¿Tá? Y si he tenido una mala experiencia en la vida, vean, no tengo por qué utilizarla como rectora, porque tengo la inteligencia hoy y aquí que me hace ver la vida y me hace tener la capacidad de no tropezar otra vez con la piedra que me generó dolor. Pero no porque me base en la experiencia, lo dice mi conciencia, mi capacidad de darme cuenta de. Esa es una conciencia pura, que parece ser una frase budista o lo que fuera, pero es lo más sencillo del mundo. Una conciencia que no está contaminada por todas esas cosas que vimos y que corresponden, disculpen por el horror de la expresión, al tacho. Para terminar esta primera fase, en donde fíjense que recién, acuérdense del diapositivo de la línea temporal, a ver si lo tengo por acá, estamos recién acá, en esta cuestión, estamos recién empezando a analizar el tema y ya vimos un montón de facetas psicológicas que están relacionadas con este problema, ¿no? Entonces, fíjense el trabajo que nos espera, porque todavía no analizamos al colapso y ni siquiera analizamos o reflexionamos acerca de las raíces psicológicas del colapso. Así que esto es un trabajo, por lo que veo, para muchas presentaciones. Ya llevamos 40 y pico de minutos y todavía no hemos entrado en el tema. Para terminar, ¿qué valor entonces le damos a la libertad? La libertad consiste simplemente en andar suelto por ahí o decir lo que a mí se me da la gana. ¿Qué valor le damos a la libertad? Hemos empoderado, ¿no? ¿Saben por qué empoderamos? Yo no sé si lo dije, tal vez, pero porque he tenido que borrar una parte, pero eh, estamos condicionados desde pequeños, a reconocer la autoridad y a obedecer la autoridad. Algo que es muy, pero muy importante en la infancia, especialmente para los adultos, pero es muy importante para los adultos que guiamos a los niños, o que pretendemos guiarlos, estamos condicionados a reconocer autoridades.
nuestros padres, los maestros, después los profesores, todos ellos se van erigiendo en autoridades y luego de adultos seguimos con ese patrón como un camión que anda cuesta abajo sin frenos, o sea, seguimos dando rienda suelta al tema de la autoridad y empoderando a extraños acerca de nuestro propio pensamiento. ¿Tá? Entonces, ¿qué valor le estamos dando a la libertad? ¿Es un valor realmente para nosotros? Vean, este diapositivo, yo creo que lo tengo por allí, si alguna presentación referente, basados específicamente en este diapositivo. Pero bueno, no podemos entrar en eso porque estamos analizando el tema del colapso. Entonces, para resumir, la primera faceta psicológica que se hace evidente a la hora de abordar el tema del colapso que figura acá en el horizonte todavía, ni siquiera nos hemos metido ahí, es de reconocer si soy un libre pensador o estoy con esta ancla atada al cuello, que consiste en el tacho. Esta es otra forma de ver las cosas. Disculpen, es algo bastante tosco, lo reconozco, pero es otra forma de ver las cosas. Estamos ante ese dilema antes de abordar el colapso. ¿Soy un libre pensador? Si tengo todo esto metido, o alguna de estas cosas por las que voy a abordar este tema, ¿soy un libre pensador? ¿O puedo romper estas cadenas y comenzar a analizar el tema como si fuera el primer día en la vida con que me topo al tema en el que me enfrento al tema del colapso? Hoy. Y vean, en el colapso se habla de que no debemos negarlo, que la primera cuestión es no ser negacionistas. El colapso se nos viene encima en 10, 20, 30 años, o sea, ya estamos, pero las peores consecuencias se nos viene encima. Entonces, yo voy a utilizar esa expresión que nos dicen muchos autores de no ser negacionistas. Y ahora, no con respecto a los autores, ni al tema del colapso en sí mismo, no en forma abstracta, sino nosotros, cada uno de nosotros que estamos ahora acá en esta situación, frente a nuestra computadora, frente a nuestro celular, analizando el tema del colapso. ¿Somos libre pensadores? No reconocer que no soy un libre pensador, que estoy atado a estas cosas, ¿no sería la primera negación a la que me enfrento? La negación es un mecanismo de defensa. Es decir, no reconocer esto no es la primera negación, ya no el hecho de no reconocer el colapso, porque no reconocer el colapso es una negación, pero yo ni siquiera estoy viendo el colapso, ahora estoy en esta situación. No reconocer esto no es la primera negación a la que tengo que superar y tengo que enfrentar y decir, caramba, es verdad, para analizar el colapso tengo que olvidar realmente todo y realmente estoy atado a distintas teorías, etcétera, y por lo tanto no soy un libre pensador. Y si no soy un libre pensador, estoy lleno de conclusiones. ¿Y saben qué? Cuando yo vea a través de mis conclusiones el colapso, lo que va a existir acá no es la palabra colapso, sino va a existir la expresión mis propias conclusiones acerca del colapso. Por lo tanto, no voy a poder observar más allá de lo que tengo aquí, porque voy a ver el colapso con los lentes negros. ¿Tá? Vean, la negación, ya terminamos, pero es un mecanismo de defensa porque evitamos enfrentarnos a algo desagradable, a algo que va a hacer tambalear la estructura sobre la que me erijo. No solo no
no solo consiste en negar la realidad externa, por ejemplo, la realidad del colapso, sino también aspectos de nosotros mismos, experiencias, modos de ser, problemas, contenidos de nuestra conciencia, el hecho de que no soy un libre pensador, negar el hecho de que si no destruyo todo eso, si no genero una fogata dentro de mí mismo con todo lo que tengo, si no incinero todo eso, no puedo encarar ningún tema en la vida en forma libre. ¿Ah? Negar eso, bueno, es un mecanismo de defensa que por supuesto tenemos el derecho de desencadenarlo, o mejor dicho, para no confundir, tenemos el derecho de ejecutar ese mecanismo de defensa. Pero ojo, es la primera negación o la primera posibilidad de negación a la que nos enfrentamos. Para no ser demasiado extenso, porque ya casi llevamos una hora y todavía, como ustedes ven, ni siquiera empezamos, el mecanismo de negación fue descrito, según creo, por primera vez, o al menos fue, digamos, promocionado por la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra que trabajó muchísimo con enfermos terminales y quedó transcrito en su libro o explicitado en su libro sobre la muerte y el morir en 1969, en donde afirmaba que en un duelo, o sea, ante la posibilidad de la muerte, más que nada, de un familiar, uno iba atravesando 5 etapas de una manera flexible, algunas veces se anteponían unas a otras y por supuesto que no hay un mecanismo, digamos, una línea por la que uno salta una etapa a la otra, es más bien un degradado en donde algunas etapas anteceden incluso a otras o se van gestando en forma paralela al mismo tiempo que otras. Pero esas etapas esquemáticamente serían la negación, que es la primera, de la pérdida en sí o de la importancia o incluso de la permanencia de la pérdida. Entonces yo digo, capaz que, capaz que, no sé, me encuentro con él más allá en el cielo, yo qué sé. Luego viene la ira, no vamos a entrar en estos aspectos, basada en la frustración por no poder modificar o no haber modificado ciertos acontecimientos, la negociación, la esperanza de que algo cambie todavía o que pueda modificar un proceso que es irreversible, y luego se entra en la depresión y por fin la aceptación, una calma asociada a la comprensión de que la muerte y la vida son fenómenos naturales. Vean, eh, a veces cuando veo el modelo de Elizabeth Kubler, eh, discúlpenme a aquellos que sepan, supongo que esto es alemán, no recuerdo incluso dónde nació la señora Kubler, discúlpenme la pronunciación, pero yo lo castellanizo y digo Elizabeth Kubler, tal vez sea Kubler, no sé cómo se pronuncia. Cuando yo veo este modelo y veo, por ejemplo, eh, activistas vinculados al colapso que se hacen eh, a su vez asusados por o instigados por ciertos líderes, se hacen apresar una y mil veces, tal vez estén en esta etapa de la ira, o cuando también se proponen determinadas líneas de acción, tal vez estén en esta etapa de negociación, ¿no? O sea que este proceso de negación que o este proceso de duelo que se nos presenta a quienes por primera vez eh, enfrentamos el tema del colapso y decimos, bueno, está, basta, no hay que negarlo, se acabó. La negación es una etapa del duelo y hay que hacerlo. Pero los mismos activistas o las mismas personas, sobre todo los activistas que estén vinculados quizás estén pasando al colapso, más allá de algunos temas que vamos a ver
más adelante que están relacionados con el aspecto del poder, el figurar, etcétera, bueno, quizás estén atravesando también esta gente alguna de estas etapas del duelo, lo que, bueno, puede ser o es algo normal, pero digo que el duelo no solo le atañe a la persona que entra por contacto, o sea, ellos nos dicen, no, no niegues, pero capaz que ellos están también en la etapa de la negación, por ejemplo, de los fenómenos que acabamos de ver por aquí atrás, ¿no? O a su vez están en la etapa con respecto al colapso de negociación o la etapa de ira, ¿no? En fin, bueno, esos temas los vamos a realizar más adelante, ya estamos casi en la hora, es suficiente por hoy y les prometo que en la próxima entrega ya no nos vamos a quedar sentados en la silla, sino que vamos a analizar, a presentar inicialmente el tema del colapso para ir desentrañando lo prometido, de lo cual ya tenemos una tonelada de material para reflexionar, desentrañar, decíamos, los aspectos, las facetas y las raíces psicológicas del problema del colapso de la civilización. Bueno, nos vemos en la próxima entrega y a reflexionar un poco, y gracias por la atención que nos han dispensado.